y el anime. En lo que el primero respecta... ¿Anime? Ah, bueno. Siempre lo supo la Cobra, ¿eh? De chiquito, fanático de Dragon Ball. Fanático de Dragon Ball. Mucha gente dice, Cobra el Mundial va a ser de Francia. Otros dicen, Cobra, admitilo. Se viene la sexta de Brasil. Viene el argentino Termo a decirte, la cuarta es inevitable. Pero el negocio del fútbol dice, mucho cuidado con Japón. Los japoneses nos pasaron como aviones, nos hicieron 2 goles y pudieron hacernos otros 2 si les hubieran hecho falta. Esas fueron las palabras de Luis Enrique, entrenador de la selección española en Qatar 2022, luego de perder contra Luis Enrique pidiéndole misericordia a Japón. los samuráis azules. 4 años más tarde, los asiáticos no solo llegan habiendo vencido a históricos como Alemania, Brasil e Inglaterra, sino que lo hacen con la mejor plantilla de su historia. 13 de los convocados juegan dentro de las 5 grandes ligas europeas. En Francia 1998, en cambio, dicha cifra era 0. A principios de los 90, el fútbol prácticamente no existía en la mente de los japoneses. No habían participado de una sola Copa del Mundo y ni siquiera tenían liga profesional. Nuestro querido deporte era totalmente opacado por la fiebre del béisbol. Mientras que el bate registraba 30.000 aficionados por partido, el balompié con suerte llegaba a los 3.000. La realidad estaba bastante lejos de parecerse a la historia de Capitán Tsubasa o, como lo conocemos en otras partes del mundo, Supercampeones. Lo más llamativo es que esto no se debía porque nadie intentó imponer el fútbol en el país. Hubo al menos 2 momentos en los que se buscó establecerlo como algo central. El primer contacto del territorio oriental con esta disciplina se remonta a 1873, cuando Archibald Lucius Douglas, miembro de la Armada Británica y profesor de la Academia Naval, enseñó a sus alumnos asiáticos los fundamentos del deporte. Con el tiempo, el fútbol fue entrando en la sociedad principalmente a través de su práctica en escuelas y universidades. Gracias a aquel temprano desarrollo, ¡Salvame, Vegeta! en 1921 se creó la Asociación de Fútbol Japonesa y pusieron en marcha la primera competición nacional, la Copa del Emperador. Este evento tenía una particularidad y era que no solo lo disputaban los recién creados clubes como el Tokyo Shukyudan o el Nagoya Shukyudan, sino también los centros educativos mencionados anteriormente. Perfectamente podíamos encontrar a la Harvard o al Cambridge japonés peleando por el trofeo. De hecho, la tercera edición fue ganada por el Astra Club, un equipo cuyos jugadores eran alumnos de la escuela secundaria Josei de Tokio. ¿Se imaginan ganar la Copa Nacional con sus compañeros de clase? Una verdadera locura. El balompié estaba a toda máquina en el territorio oriental, a tal punto que en 1929 se unieron a la FIFA y en 1936 debutaron en los Juegos Olímpicos. Lamentablemente, este increíble desarrollo que venían teniendo se estancó por completo con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. No solo por el conflicto en sí, sino porque la posterior ocupación norteamericana traería consigo la popularización de otro deporte, el béisbol. Durante las 2 décadas siguientes prácticamente no existió otra disciplina. Para encontrar ese segundo intento de nuestro... O sea, la guerra mundial hizo que Japón merme su nivel futbolístico. Porque Estados Unidos impuso su principal deporte en la región. Modo fútbol debemos avanzar hasta la... O sea, quizás, si Estados Unidos no hubiera declarado de la guerra a Japón, hoy Pelé no sería el rey de los mundiales. Maradona no sería el GOAT. Messi no sería el GOAT. Década del 60, más en particular a los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Sería Nagatomo. La Asociación Japonesa entendió que si había un momento específico para volver a crecer, era ese. Si la selección conseguía una medalla, se volvería noticia a lo largo y ancho del país y los jugadores serían héroes nacionales. El hombre encargado de alcanzar el objetivo fue Dietmar Kramer. Se trata de un entrenador alemán prácticamente desconocido hasta entonces, pero que años más tarde conquistaría 2 Champions League y una Intercontinental dirigiendo al Bayern Múnich. Claro que para llegar a eso su aporte en el país asiático fue clave y posteriormente se lo bautizaría como el padre del fútbol japonés. Pese a que en Tokio 64 no consiguió esa medalla que se buscaba, la victoria que obtuvieron frente a Argentina fue la antesala de lo que se venía. 4 años más tarde, ¿no ganaba a nosotros? en México 1968, ya con Kramer como asesor en realidad, conseguirían la tan ansiada medalla de bronce. Aunque el alemán tenía claro que un buen resultado no era suficiente y lo que necesitaban era mejorar toda la estructura del deporte en Japón. Sin una base organizativa sólida, cualquier proyecto corre el riesgo de colapsar por su propio peso. Y no me refiero únicamente al fútbol, sino a cualquier organización con, por ejemplo, la facturación. Pagos que se atrasan, clientes que no reciben el comprobante a tiempo, todo muy rápidamente puede volverse un caos. Por suerte, eso tiene
solución y llega de la mano de Odoo, el sponsor de este video. Vamos, Odoo. Odoo es un sistema que reúne todas las áreas de tu empresa en un único lugar a través de distintas aplicaciones. Una de las más útiles es justamente la de facturación. Con ella lograrás gestionar los comprobantes más fácil que nunca. En lugar de perder tiempo con procesos manuales, podrás diseñar facturas profesionales en cuestión de segundos. Para estas facturas para pagar a la gente que trabaja para uno. Ah, no, pero yo a mis editores no les pago, amigo. Les mando saludos a sus amigos. No les pago con plata. Les pago en saludos. Tipo a Gousi, ponele, le pago con 15 saludos mensuales para sus amigos. Muchas gracias, Odoo, por ser el sponsor de este video. Volviendo a Japón, Qué locura lo de Kvaratskhelia, tremendo, amigo. Un día en final de Champions, otro día haciendo videos para YouTube. Kramer impulsó la capacitación de entrenadores, el fútbol juvenil y quizás lo más importante, la creación de una liga profesional. Así, en 1965 nació la Japan Soccer League, un torneo compuesto de 8 equipos patrocinado por las grandes empresas del país donde podíamos encontrar los Acá llegó Juan Iniesta, por ejemplo. conjuntos de Mitsubishi, Toyota y Mazda. Acá juega el papá de Modric. Al escuchar estos nombres, más que un torneo de fútbol parece una carrera de autos. Lo cierto es que por más brillante que fuera la idea del alemán, no tuvo éxito. Su nivel de juego simplemente era demasiado bajo y el profesionalismo en realidad tampoco estaba garantizado. Los clubes no eran otra cosa que extensiones de las grandes empresas locales, quienes proveían justamente esa solvencia económica y de hecho los jugadores estaban registrados como empleados de las mismas. Y esto no era simplemente una cuestión de papeles, trabajaban en las fábricas y en sus ratos libres entrenaban fútbol. Más que una liga profesional, estábamos ante un torneo amateur empresarial. Ah, una locura, boludo. O sea, literalmente, el Yokohama era Y todo una empresa de autos que ponía 11 albañiles, literalmente 11 albañiles, o sea, 11 chabones del taller a jugar literal, o sea. Todo eso luego impactaba directamente en la variable clave de esta historia, el interés del público por el evento, sobre todo teniendo en cuenta que el béisbol sí era profesional. Mientras que a este último se lo consideraba el deporte nacional, llevando 30.000 personas a ver cómo alguien anotaba home runs, el balompié promediaba entre 1.000 y 3.000 espectadores por partido. La diferencia era abismal. Por lo que, viendo estos datos, podemos afirmar que el fútbol tuvo su segundo intento fallido de establecerse en el territorio japonés. Nuestro deporte estaba lejísimos de llamar la atención de las personas y mucho menos imaginarse que podían pelear por una Copa del Mundo. Pero hubo una tercera oportunidad y como dice la frase, la tercera es la vencida. Se dieron 4 cosas para que el balompié efectivamente ingresara en la mente de los asiáticos. A ver. Una estrella nacional, la televisión, grandes torneos y el anime. En lo que al primero respecta, ¿Anime? Ah, bueno. Siempre lo supo la Cobra, ¿eh? De chiquito, fanático de Dragon Ball. Fanático de Dragon Ball. Siempre lo supo la Cobra, amigo. Siempre lo supo la Cobra. Yo de chiquito sabía que iba a ser un streamer exitoso. Porque ya de chiquito, a los 4 años, estaba gestando mi carrera como streamer de fútbol. es bastante razonable pensar que para que un deporte sea interesante, sus máximos referentes no pueden ser empleados de una fábrica. En ese sentido, el encargado de romper la barrera fue Yasuhiko Okudera. Este comenzó su carrera igual que el resto, jugando al fútbol mientras trabajaba para Furukawa Electric, una de las empresas más importantes del país. O sea, este literalmente te hizo un gol, una albañil. O sea, literal. Allí Un técnico. llevó a su equipo a coronarse campeón de lo que podríamos llamar la Liga de las Empresas en 1976, hecho que le valió para ser convocado a la selección japonesa y formar parte de la gira que realizaron por Alemania. El objetivo del viaje era elevar la competitividad a través de varios amistosos con equipos de la Bundesliga. Fue entonces cuando, en uno de los encuentros, los ojeadores Moderadores, lo ponen como Boca Vanelo, por favor. del One FC Köln o FC Colonia notaron su talento y decidieron apostar por el joven oriental. Decidieron colonizarlo. Por aquel entonces, el Köln era uno de los clubes más importantes de Alemania, habiendo sido el primero en levantar el trofeo de la Bundesliga en 1963. Gracias a esto, Yasuhiko no solo daría el salto de amateur a profesional, sino que se convertiría en el primer japonés en jugar fuera de su país. ¿Se imaginan la presión que eso significa? No en vano declaró, realmente no estaba seguro de si estaría a la altura. Mi primera temporada en Alemania fue un martirio, no tanto en términos de estilos de juego como en lo referente a estilo de vida. Para su suerte, aquella temporada inaugural estuvo lejos de ser un fracaso. Disputó 24 partidos, anotó 6 goles y contribuyó a que el club se hiciera con la Bundesliga y la Copa Alemana. Pasó de ser un empleado que tenía el fútbol como hobby a conseguir el doblete alemán. Luego de 3 A ver, chat, para mí, Yosuko Okudera sí va a estar a la altura, amigo. Mide 1,77. Está bien. temporadas pasó de ser un empleado que tenía el fútbol como hobby a conseguir el doblete alemán. Luego de 3 temporadas allí, pasó al Hertha de Berlín para luego defender por 5 años la camiseta del Werder Bremen.
Tremendo, boludo. donde disputó 206 partidos y sumó 3 subcampeonatos de la Bundesliga. Gracias a todo ese recorrido, Yasuhiko había alcanzado el estatus de héroe nacional. Cualquier persona que jugara al fútbol en Japón quería ser como él, y eso, créannos, es clave para que más personas decidan dedicarse a este deporte. Y por si faltaba algo, cuando volvió a su país en 1986, se transformó en el primer jugador en tener un contrato profesional para dedicarse exclusivamente al fútbol. Él sería la puerta de entrada para que luego otros siguieran el mismo camino y también obtuvieran esos beneficios para poder dedicarse enteramente al deporte. Pero con simplemente tener ¡Basta de poner que ahora de hentai, boludo! ¡Me van a bañar! camino y también obtuvieran esos beneficios para poder dedicarse enteramente al deporte. Pero con simplemente tener una gran estrella no fue suficiente. Hicieron falta los otros 3 elementos que comenzaron el camino que nos trajo hasta el día de hoy. Nos referimos a la televisión, grandes torneos y al anime. Durante la década de los 80, los mejores certámenes europeos comenzaron a transmitirse en las pantallas japonesas. La cadena TV Tokio transmitía la Bundesliga para seguir los TV Tokio. pasos del héroe nacional en el Werder Bremen, así como también la primera división de Inglaterra. Mitsubishi Diamond Soccer se convirtió en un programa estrella sintonizado por todos los amantes del fútbol. Con más de 1000 emisiones, la propia Federación Japonesa lo menciona como un elemento fundamental para el crecimiento. La televisión pública NHK, por su parte, además de cubrir los mundiales, mostraba la Copa Intercontinental, el torneo que enfrentaba al campeón de la Es verdad, donde fue Boca, y de hecho se juega en Japón. Champions League contra el de la Libertadores. Aunque, como sabrán, los japoneses no tenían que conformarse con verlo desde su casa, ya que desde 1980 hasta 2004 el torneo se llevó a cabo en sus tierras. A lo largo de esos años, más de 60.000 personas se reunían en el estadio para ver equipos como Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Flamengo, Sao Paulo, Boca o River. Eso sí, River, bien pedo para ir a ver a River, amigo. Que me paguen para ir a mí. el fútbol de primer nivel a través de la televisión no era la única forma que tenían los japoneses para relacionarse con este deporte, porque también empezó a instalarse otro tipo de historias, y aquí nos referimos sí a Capitán Tsubasa o Supercampeones. La saga que relata la historia de un prodigio que suena con ganar la Copa del Mundo para Japón se publicó por primera vez en 1981. Yo de chiquito no tengo en mi cabeza ver tantos Supercampeones, pero sí recuerdo ver a mi hermano. Mi hermano sí lo miraba mucho. Yo también, obviamente, entiendo un poco la historia, vi capítulos, pero no es contemporáneo a mí, es más viejo que yo esta serie. En la revista semanal Shonen Jump. Fueron 37 volúmenes que luego en 1983 se adaptarían a una serie de anime. ¡Tiro del dragón! Su creador, Yoichi Takahashi, elaboró la animación luego de quedar fascinado con lo visto en el Mundial de Argentina 1978. Un anime que literalmente cada pase duraba 15 minutos, boludo. Desde que pateaba al arco hasta que entraba la pelota pasaban en anime 14 minutos, boludo. De hecho, tanto le gustó el deporte que no solo realizó semejante obra, sino que hoy es dueño de un club de quinta división llamado Nankatsu SC, el mismo nombre del equipo de la serie. Lo cierto, como todos sabemos, es que fue un éxito. Se vendieron más de 70 millones de ejemplares de la revista en el país y más de 90 millones si contabilizamos el resto del mundo. No hay duda de que luego de semejante alcance, el fútbol estaría muchísimo más presente en la mente de los japoneses. Eso, sumado a todo lo que vimos antes, desató una fiebre increíble por la redonda. El país pasó de La redonda. Bueno, yo soy tan amante de la redonda, amigo, que hasta literalmente hago un cosplay. contar con 273.887 jugadores registrados en 1979 a unos 660.000 a inicios de los 90. Fue gracias a eso que en 1993 la asociación japonesa dio por finalizada la Japan Soccer League para poner en marcha la J-League. La J-League, mucho mejor que la Saudi Pro League con 0 aura. Esta, los clubes dejarían atrás su carácter empresarial y se asociarían a una ciudad o región, como sucede en la mayoría de las ligas del mundo. El conjunto de Nissan, por ejemplo, se convirtió en el Yokohama Marinos y el de Mitsubishi en los Urawa Red Diamonds. Ese juego contra River, boludo, en el Mundial de Clubes. El objetivo que se impusieron en 1992, escuchen bien porque es, bueno, una verdadera locura, fue tener 100 clubes profesionales para 2092. Es decir, 100 clubes en 100 años. Es como hasta poético como suena. Pero también así son los japoneses en cuanto a la planificación, ¿no? Full tapia igual, Full chiquitapia, amigo. Full tapia. Estaban haciendo un plan. Avisa a la tapia que te ayuda, amigo. No hay problema. Te hace 2000 clubes. Ya no a 10, 20 o 50, sino 100 años. La parte importante justamente de ese plan era que los clubes estaban obligados a contratar a los jugadores de forma profesional y ya no de una cuestión de Tapia-kun, Tapia-san.
trabajen y luego en sus ratos libres jueguen al fútbol. Incluso llegaron a fichar estrellas internacionales como Gary Lineker, Ramón Díaz, Michel Laudrup, Stoichkov, Dunga o Zico. Qué locura, boludo. Este último, luego de llevar a un equipo de segunda división a consagrarse en la máxima categoría, fue proclamado como el dios del fútbol. Lo cierto es que el recién creado torneo funcionó de maravillas. Solo en el partido inaugural tuvieron a 60.000 espectadores. Nunca antes se había logrado una atmósfera así para un encuentro local, a tal punto que el veterano Masami Ihara declaró: en el momento en el que salí al campo y vi el estadio lleno, pensé, esto es lo que he estado esperando. Esto es lo que se siente al jugar en una liga profesional. ¡Linda! Al cierre de esa primera temporada, la asistencia total alcanzó los 3,2 millones de espectadores con un promedio de 18.000 por partido. Recordemos que antes no superaban la barrera de los 3.000. Este auge continuó hasta 1995, cuando tocaron el récord histórico con 6,5 millones de espectadores en toda la temporada. Y si bien la crisis de los 90 puso cierto freno a ese desarrollo de la liga, que bajó a unos 3,5 millones de espectadores, fue la selección nacional quien continuó con el crecimiento del fútbol. Muy bien. Lo decimos porque pocos años después conseguiría lo que sería un hito absoluto: la primera clasificación a una Copa del Mundo. Fue específicamente a la de Francia en 1998. A eso se le sumó que la FIFA les otorgó, junto a Corea, la sede para organizar la edición de 2002, evento en el que alcanzaron los octavos de final y estuvieron a un paso de los cuartos, perdiendo por la mínima frente a Turquía. Igual yo sí me jodió el contexto de hacer un mundial en 2 países, boludo. Esta fue la primera prueba y ahora el mundial que viene va a ser la segunda prueba. Tanta era la furia por la selección que, según la agencia Zenit Media, en aquella Copa Ese pelo, amigo. del Mundo, 62 millones de personas sintonizaron la transmisión del partido entre Japón y Rusia. Ese gran momento de la selección. Ese mundial, chicos, en la Argentina se jugaba a las 4 de la mañana. Yo de verdad van a decir vende humo, se lo juro, por mi abuelita y por mi abuelo, que yo el único recuerdo que tengo de este mundial era que yo dormía en el cuarto con mi hermano y me acuerdo que mi mamá venía y me traía a mí la leche, la chocolatada. Me acuerdo y me decía, Lautaro, vení. Y me despertaba y me iba a la cama de mi mamá con mi hermano y mirábamos los partidos de Argentina. Eso es lo único que me acuerdo. No me pregunten nada de cómo salieron los partidos. Obviamente sé cómo salieron porque lo busqué después. Pero no me acuerdo nada de ese momento. Y me acuerdo bien, eso sí, no me olvido dónde miraba los partidos. Televisión Philips. Me acuerdo, ¿saben por qué además me acuerdo que era esta tele? Porque yo acá conectaba la Play 1. Es exactamente esta tele. Nacional, sumado a una recuperación del torneo local, hicieron que la calidad dentro del campo de juego fuera mejorando. Quizás una de las métricas más claras de esto tiene que ver con la exportación de jugadores a Europa. Junichi Inamoto, por ejemplo, vistió la camiseta del Arsenal y del Fulham y se convirtió así. ¡Boe! Amigo, ¿ganó la Premier ese japonés? ¿Con el Arsenal? ¿Pero qué es, amigo? ¿Un santo? Sí, en el primer japonés en debutar en la Premier League. ¿Se ganó la Premier con el Arsenal? Lo más llamativo de esta historia, ¡tremendo!, e importante para entender la mentalidad con la que están afrontando todo esto, es que en ese preciso momento, donde las cosas estaban saliendo de maravillas y todos podríamos pensar que simplemente había que seguir la corriente, la Federación Japonesa de Fútbol entendió que era el momento para apretar el acelerador y cambiar todas las cosas que todavía había que mejorar. Y eso obviamente lo podría decir cualquiera, pero ellos lo hicieron planteando un objetivo muy concreto y ambicioso: ganar la Copa del Mundo. Sí, así como lo escucharon, con tan solo 2 apariciones mundialistas, Francia 98 y Corea-Japón 2002, y apenas 12 años de liga profesional, estaban pensando cómo podían conquistar el trofeo más preciado de todos. Che, muy ambiciosos los japoneses, ¿eh? Igual tan perfecto, amigo. Yo creo que les digo, chicos, si Japón se puede recuperar de una bomba atómica, literal, que es lo peor que le puede pasar a un país, que tiene una bomba atómica, y se recuperó en tiempo récord de lo peor que te puede pasar en tu vida como país, me parece que ganar un mundial, es verdad, técnicamente son 2, ¿no? Hiroshima y Nagasaki, amigo. Si 2 se recuperaron, me parece que un mundial no es tan difícil, ¿eh? Una verdadera locura. Por eso, fiel a su estilo, en 2005 anunciaron un plan, desde nuestra perspectiva, mucho más cortoplacista que el de los clubes, de ganar un mundial antes del año 2050. Nótese que tan solo tienen 45 años para desarrollarlo. ¿Qué pueden hacer en tan poco tiempo, no? Con el fin de lograrlo, establecieron una ruta llamada Japan's Way, o el Camino de Japón. Básicamente, este se fundamenta en 4 pilares: el fútbol base, el desarrollo juvenil, la formación de entrenadores y el fortalecimiento de la selección nacional. En lo que al primero respecta, Japón presume que allí reside su ventaja competitiva. A diferencia de la mayoría de los países, donde el deporte como competencia y como pasatiempo se separan a edades muy tempranas, en el territorio asiático están fusionadas.
Tanto los clubes de barrio como los colegios secundarios y las universidades muestran caminos reales para llegar al profesionalismo, sobre todo teniendo en cuenta que la federación promueve campeonatos sub-12, sub-15 y sub-18, donde de vuelta participan todas estas instituciones. No, cuando vos unís el fútbol con el colegio, la facultad, ya empezás a crear un sistema de mucho juvenil jugando. Sus finales, de hecho, son bastante populares, alcanzando hasta 50.000 espectadores. En la misma línea, la Copa del Emperador mencionada anteriormente, Ya, de verdad, moderadores, ¿pueden mutear a ese tipo, amigo? No paro de leer. Dicen que las bombas eran a Perú. de vuelta participan todas estas instituciones. Sus finales, de hecho, son bastante populares, alcanzando hasta 50.000 espectadores. En la misma línea, la Copa del Emperador mencionada anteriormente Copa del Emperador, bueno. también admite la participación de las universidades. De hecho, el Urawa Red Diamonds, máximo ganador de la competición, comparte ese primer puesto La cara de ese tipo está. con los 8 títulos de la Universidad de Keio, por lo que perfectamente podemos encontrar al próximo Messi japonés estudiando economía. Y si no nos creen, solo basta con ver el caso de Kaoru Mitoma. Este rechazó un contrato profesional Buah, facha, ¿eh? Así está el japonés promedio, chicos. para estudiar en la universidad. En cualquier otro rincón del planeta, quizás excepto a Estados Unidos, esa decisión hubiera implicado olvidarse de su carrera como deportista de élite. En Japón, no. En 2017, con su casa de estudios Tsukuba, llegaron a los octavos de final de la Copa, eliminando a 2 equipos de primera división. Su gran actuación hizo que posteriormente fichara por el Kawasaki Frontale y más tarde por el Brighton. Sí, el de la Premier League. Un hombre que hizo su tesis universitaria basada en el arte del regate terminó participando de la liga más competitiva del mundo. O sea, literalmente un tipo que está graduado hizo una tesina facultativa, amigo. O sea, lo más difícil que puede ser una facultad, el chabón lo hizo y después se fue a jugar al Brighton. Una locura, boludo. Una verdadera locura. Y no es un caso aislado. La Universidad de Meiji lleva 16 años enviando jugadores a la J-League y 5 de sus egresados de 2025 fueron seleccionados para unirse al torneo. ¿Jugó flequillo? Eso sí, el gran nivel mostrado en su proceso de desarrollo tiene que ver directamente con el segundo elemento que mencionamos anteriormente, el desarrollo juvenil. Los japoneses se pusieron a analizar y notaron un patrón bastante claro. Todas las selecciones exitosas previamente habían alcanzado cierto nivel de victorias en competencias juveniles. Argentina, con Messi y Agüero, conquistó el Mundial Sub-20 en 2005. España, que se coronó en la Eurocopa 2024, vivió el mismo proceso. El propio Luis de la Fuente dirigió a la Sub-19 el título europeo en 2015 y a la Sub-21 en 2019. Jugadores como Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo, Fabián Ruiz y Unai Simón ganaron títulos bajo su mando antes de conquistar Europa con la selección absoluta. Como lo resumió Dan Ashworth, ex director técnico de la Federación Inglesa, el éxito de la selección juvenil está altamente correlacionado con el éxito de la selección absoluta. La calidad del programa de desarrollo juvenil de un país es clave para contar con una selección nacional fuerte. Bueno, ya ustedes se dan cuenta, generalmente los mejores jugadores de actualmente cada selección primero la rompieron en las juveniles. Es muy raro que use la figura de tu país y no la haya roto en las juveniles, boludo. Cristiano, Messi, Maradona, y después ya, no voy a tirar Pelé y eso, pero en esa época ni siquiera se jugaba el Mundial Sub-20, amigo, en el 1950. Pero del 80 para adelante, todos los jugadores que son claves en su selección hoy, la rompieron antes, boludo, en las categorías juveniles. Bueno, por ejemplo, Neymar. En ese sentido, los japoneses vienen operando Aunque también es verdad que hay otros que la rompieron todas las juveniles y después se quedaron en eso, amigo, como si estuvieran en un laboratorio. Han establecido el perfil ideal para cada jugador dependiendo de su posición, desde el portero hasta el delantero, detallando cualidades físicas, mentales, tácticas y técnicas. Y vaya si han tenido resultados. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, la Sub-23 alcanzó el 4.º puesto y en la Copa Asiática han sido campeones. En lo que a la Sub-20 respecta, desde 2017 clasificaron a todos los mundiales, llegando frecuentemente a los octavos de final. Pero, como siempre ocurre al hablar del manejo del talento, un porcentaje muy alto de su éxito reside en tener a un buen entrenador, que es justamente el tercer pilar de su programa. Y pese a que todo parece ir a lo planeado, este es efectivamente el punto más débil que tienen al día de hoy. Si tomamos como referencia la cantidad de entrenadores con licencia B, A y Pro, la diferencia es elocuente. Mientras que Italia, Alemania y España superan los 20.000 titulados, Japón apenas alcanza los 8.000. De hecho, hasta el momento de grabar este video, ningún entrenador japonés ha tenido el lujo de dirigir a un equipo dentro de las 5 grandes ligas europeas. Finalmente, esos 3 pilares deben desembocar en el cuarto y más visible de todos, el fortalecimiento de la selección nacional, que tiene a la liga como su principal motor. Si bien no vamos a decir que su liga... Yo conozco solamente el entrenador de Japón que cada vez que lo veo en las fotos y en los videos, todo le tiene una libretita que está anotando. Literal. O sea, enfocan al técnico de Japón y está una libretita está
de la selección nacional, que tiene a la Liga como su principal motor. Si bien no vamos a decir que su liga es la próxima Premier o Liga Española, lo cierto es que los datos muestran que van por el camino correcto. Según el ranking de la IFFHS, la J-League ocupa la posición 18 entre las ligas del mundo, siendo la segunda mejor del continente asiático. Solo la supera Arabia Saudita en la posición número 13, impulsada en gran parte por la inversión masiva en estrellas. Está acabado Arabia. Si además miramos la Champions Cup de Asia, encontraremos que los clubes japoneses han sumado 3 campeonatos y 3 subcampeonatos en las últimas 10 ediciones. Pará, y que acaba de ganar recién. ¿De dónde es, amigo? Gamba Osaka, actual campeón de la Europa League asiática, le ganó al Al-Nassr y es un equipo japonés. Es decir, en las 6 de las pasadas 10 finales hubo participación de este país. Me duele igual decirlo siendo hincha de Boca, pero el Gamba Osaka le ganó a CR7, pero no le ganó a River. El partido lo vi yo. Fue la semi del Mundial del Club de 2015. Ganó 3-0 River. Le ganó el Gamba Osaka, amigo. 3-0 y después perdió en la final con nosotros. Aunque quizás el indicador más claro de todo este progreso que venimos viendo a lo largo del video no tenga que ver con la posición de la liga, sino en la exportación del talento. Dentro de Asia no hay ningún otro país que envíe tantos jugadores a las 5 grandes ligas europeas como lo hace Japón. El recorrido comenzó con el ya mencionado Yasuhiko Okudera, pero luego vio a Nakata salir campeón del Scudetto con la Roma en 2001, Keisuke Honda siendo Siento que Honda es el jugador más crack de Japón, ¿no, chat? el delantero del Milan, Okazaki en la histórica conquista de la Premier League con el Leicester City y otros como Mitoma, Kamada o Hiroki Ito. No, y ahora Nagatomo, amigo. Nagatomo va a jugar 5 mundiales, boludo. Incluso mirando la formación del partido en el que le ganaron a Inglaterra, el 100% titular milita en las ligas europeas. Comparándolo con aquel plantel de Francia 98, donde todos estaban en la liga local, la transformación ha sido abismal. Ante semejante desarrollo del fútbol y con el trofeo entre ceja y ceja, Japón llega en una situación ideal. Tendrá su 8ª participación consecutiva. Sobrevivieron al grupo de la muerte con Alemania y España en la edición anterior y recientemente han derrotado a potencias como Brasil e Inglaterra. Si bien efectivamente llevarse una A mí, imagínense fuera de joda, tipo cuartos de mundial, Inglaterra-Japón, gana Japón, boludo. Para mí, el día en que los asiáticos ganen el mundial, cagamos, amigo. Pero lo digo de verdad, cagamos. Copa del Mundo antes de 2050 pueda sonar Cagamos, amigo. descabellado para Balón de oro Nagatomo. Exageré un poco, igual. Exageré un poco. unos, teniendo en cuenta lo metódicos que son y el increíble progreso que hicieron durante los últimos 30 años, nosotros en el negocio del fútbol lo vemos totalmente probable. Al final, en 2005 nos avisaron de lo que iban a buscar y como dice la frase, el que avisa no traiciona. Tremendo, boludo. Gran, enorme video, chicos, en el negocio del fútbol, para entender por qué realmente Japón puede ganar el mundial, O sea, literalmente, cuartos del mundial, juega Inglaterra contra Japón. ¿Cómo va a estar Harry Kane en su casa? No, no, no. No, please, no. No, Japan, no. No, Mitoma. No, Oda, no. No, Nagatomo, don't do it. Don't do it, please. Shishuteni, Shishuteni, Akanahaki ni Yokoshi.